Sebastián Arenas Y yo me llamo Valeria Soto. y vamos a hablar acerca de la teoría de paridad enfocada en sus dos sectores. En la paridad de teoría de paridad del poder adquisitivo, Y en la tasa de interés. paridad del poder adquisitivo. ¿Qué es esto? Es una teoría económica que intenta calcular el promedio del tipo de cambio entre dos países. ¿Para qué? Para poder comprar y vender bienes o servicios en otros países al mismo precio. Esto que vamos a tener, vamos a tener que ambas divisas van a tener un valor equivalente. ¿Por qué? Un ejemplo. Tenemos el ejemplo de Perú y Colombia. Digamos que en Perú comercializan cinturones y en Colombia también, pero en Colombia los venden a $1 y en Perú a $2. ¿Qué va a pasar con esto? El mercado de los cinturones en Colombia va a aumentar muchísimo más. La oferta y la demanda va a ser muy alta, pero en cambio en Perú va a ser baja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la paridad del poder adquisitivo? La paridad del poder adquisitivo con esto va como a crear una tasa de cambio equivalente en donde ambas divisas tengan un valor equivalente y se pueda comercializar libremente los bienes o servicios, en este caso el de los cinturones. Bueno, esta teoría fue publicada en 1918 por Gustav Cassel en su libro The Theory of Social Economy. La teoría está basada en una teoría previa del siglo XVI en la Universidad de Salamanca. Esta teoría establece que si hay una oportunidad de arbitraje, o sea, una oportunidad de obtener una ganancia a través de dos divisas, cualquiera de estas divisas debe tener el mismo poder adquisitivo en cada uno de los países. En la actualidad, el Fondo Monetario Internacional es el que aplica la paridad del poder adquisitivo en sus estrategias. ¿Para qué? Para poder ajustar el PIB nominal per cápita de cada país. Paridad de tasa de interés. Es una teoría que describe la relación entre los tipos de cambio entre divisas y los tipos de interés. La paridad de tasa de interés representa un estado de equilibrio en el que el beneficio esperado expresado en divisa nacional es el mismo para activos denominados en divisa nacional y activos denominados en divisa extranjera, de riesgo y plazos similares, siempre que no se haga arbitraje. La teoría de paridad de tipo de interés parte de varios supuestos como base. El primer supuesto es la movilidad del capital. El capital de los inversores puede ser cambiado entre activos nacionales y extranjeros con facilidad. El segundo supuesto es la sustitución perfecta. Los activos nacionales y extranjeros de riesgo y plazos similares son totalmente sustituibles entre sí. Paridad de tipo de interés descubierto. Cuando se cumple la condición de no arbitraje sin el uso de un forward, un contrato a plazo, para protegerse de la exposición de riesgo cambiario, se dice que la paridad del tipo de interés es descubierta. El tipo de cambio entre la divisa nacional y la divisa extranjera ajustará el beneficio de forma en que la rentabilidad de la divisa nacional en los depósitos nacionales serán iguales a la rentabilidad de la divisa nacional en los depósitos extranjeros. La paridad descubierta de tipo de interés ayuda a explicar la relación con el tipo de cambio spot a través de esta ecuación. Paridad de tipo de interés cubierto. Al contrario que en el caso anterior, cuando se cumple la condición de no arbitraje junto con el uso de un forward para cubrirse de la exposición de riesgo cambiario, se dice que la paridad del tipo de interés está cubierta. El beneficio esperado seguirá siendo el mismo para activos de riesgo o plazo similar, sin importar si están denominados en divisa nacional o en divisa extranjera. La paridad de tipo de interés cubierto relaciona el tipo de cambio a futuro, como se conoce forward, y los tipos de interés, a diferencia de la paridad del tipo de interés descubierto que se relaciona directamente con el spot, al contado, y los tipos de interés.